¿Qué tal, doctor? Saludo a nuestro auditorio que nos escucha y agradezco la invitación en este segundo episodio de Espacio Comunidad del día de hoy. Así es, la conversación nos invita a reflexionar sobre un tema muy importante ¿qué es la educación inclusiva? Es en un enfoque que debemos saber asumiendo por el sistema educativo y existiendo políticas nacionales que sirvan de marco de referencia para que los centros educativos puedan asumir la diversidad y, sobre todo, comprender que debe existir un equipo de profesionistas, de profesionales, de docentes capacitados, realmente que asuman la educación docente como un derecho de toda persona. Pero para hablar de este gran tema, ¿a quién tenemos de invitado el día de hoy, doctor? Así es, doctora Adriana Matadamas. Hoy tenemos el honor en este segundo episodio de nuestro podcast de recibir desde el estado de Puebla a la doctora Anaí Nieto Hernández, quien me permito leerle una síntesis curricular. Ella es conferencista internacional certificada por la Universidad de México y España, es originaria del estado de Puebla, licenciada en Educación Especial en el área intelectual por el Benemérito Instituto Normal del Estado, General Juan Cristómo Bonilla, y licenciada en Fisioterapia por la Universidad Tolteca de México. Además de contar con estudios de posgrado, la maestría en Evaluación Educativa por el Instituto Universitario Puebla y la maestría en Pedagogía en Educación Especial por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, así como el doctorado en Educación Inclusiva, cuyo programa está registrado como internacional en la Universidad de Baja California. La doctora Anaí tiene experiencia en lenguajes alternativos de comunicación, como son el sistema braille y la lengua de señas mexicanas. Actualmente se desempeña como asesora técnico pedagógico de educación especial adscrita a la zona escolar 25 en el estado de Puebla, y podríamos seguir hablando mucho de la doctora Anaí Nieto, que tiene una gran experiencia a través del tiempo, sobre todo en este tema tan importante que vamos a estar abordando el día de hoy, como lo es la educación inclusiva. Así que, doctora Anaí, estamos muy contentos que haya aceptado la invitación para formar parte de este podcast de Espacio Comunidad. Muy buen día, doctora. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y gracias a usted, doctor Pereira, por la gran invitación y pues aquí estamos. Pues muchas gracias por que hoy nos está acompañando, y hoy vamos a saber mucho acerca de este tema tan importante. Pero para empezar, necesitamos conocer a qué nos referimos con inclusión educativa, ¿no? Tanto hemos escuchado hablar, ¿no? Que de pronto no sabemos exactamente, si no sabemos cómo aplicarlo, muchas veces no sabemos ni siquiera qué significa la educación inclusiva. ¿Qué nos podría decir, doctora, sobre este tema? Ok, doctor. Bueno, pues me parece una pregunta muy interesante porque desde el inicio, hablar de educación inclusiva, tenemos que tener claro qué es educación inclusiva y qué es inclusión educativa. Y muchas veces cuando nosotros hacemos referencia a ambos términos, creemos que es lo mismo. Van de la mano, pero no son lo mismo. La inclusión educativa es una línea estructural a nivel internacional. O sea, se trata de promover a nivel mundial que la inclusión se brinde en todas las instituciones educativas. Pero la educación inclusiva ya es la práctica en sí, es decir, que las escuelas promuevan prácticas que realmente sean inclusivas. ¿Y a qué me refiero con inclusiva? La inclusión hace referencia a una atención educativa a todos los estudiantes, es decir, brindar una atención educativa a la diversidad. Independientemente de las características que presenten nuestros estudiantes, independientemente de sus particularidades, independientemente de que si hablan alguna lengua, algún idioma, que padezcan alguna enfermedad crónica degenerativa, que cuenten con una discapacidad, con algún tipo de trastorno. Bueno, tenemos una diversidad de alumnos dentro de las escuelas y pues todos somos diferentes y la educación inclusiva pues pretende precisamente esta parte, brindar una atención de excelencia
a todos nuestros estudiantes sin dejar a nadie fuera, sin excluir a nadie o discriminar a nadie por sus características, necesidades o particularidades. Eso de manera muy general podríamos decir que es la educación inclusiva y que es algo que, bueno, se está promoviendo, sobre todo ahorita, no es que sea algo reciente, pero sobre todo ahorita con la nueva escuela mexicana es uno de los ejes, de hecho es el primer eje articulador y que de alguna manera se pretende promover dentro de todas las instituciones educativas. Claro, y más adelante, de hecho, muchos nos han estado preguntando sobre cómo se va a llevar a cabo con el tema de la nueva escuela mexicana, sobre todo con ese tema de las reformas. ¿Y le parece si más adelante nos dice cómo se va a trabajar? Mientras tanto, doctora Adriana Matadamas, la escuchamos. Así es, doctor. Doctora, una pregunta que nos llegó a lo largo de la semana es para mí muy importante realizársela. ¿La educación inclusiva es realmente inclusiva? Así, pero realmente sí reúnen las expectativas en la escuela y cómo se va a llevar a cabo, porque decimos, hablar de educación inclusiva ya nos explicó, pero realmente es educación inclusiva. Bueno, ya como les había comentado anteriormente y ya teniendo una referencia a qué es la educación inclusiva, entendiendo que es brindar una educación de excelencia a todos nuestros estudiantes, podemos decir que aquí en México, y me atrevo a decir que a nivel internacional, pues realmente estamos en un proceso de inclusión educativa o de educación inclusiva. ¿Por qué? Porque de alguna manera las escuelas, aunque pretenden brindar una educación a todos los estudiantes, realmente existen muchas barreras que impiden que realmente los alumnos sean atendidos como ellos merecen. Y pues la respuesta sería no, realmente no es inclusiva, estamos en un proceso en diferentes, pues en este caso, ¿no? Nuestro país, estamos en un proceso previo a la inclusión, se hablaba de una integración, que es algo totalmente distinto. O sea, estamos nosotros en un trayecto en el que pues se ha intentado en nuestro país de alguna manera pues dar una respuesta a todos nuestros estudiantes, que si bien si nos vamos a los tiempos de antes, sabemos que muchos de nuestros estudiantes con discapacidad en su momento, y bueno, todavía actualmente, pero ya es cada vez menos, en su momento fueron discriminados y entonces existieron o existen todavía las escuelas especiales, pero todavía en tiempos más atrás ni siquiera eran considerados como estudiantes que merecieran una educación. Entonces, ha habido toda una historia aquí en nuestro país acerca de, pues, de promover precisamente y llegar a esta parte de la inclusión, en la que hablar de inclusión significa transformarnos y transformarnos no solo profesionalmente, sino personalmente, porque la educación inclusiva parte de un enfoque humanista, que es la base fundamental, que es la raíz. Y si una persona o un profesionista no tiene trabajada esta parte humanista, es muy difícil que realmente se pueda propiciar la educación inclusiva. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en las escuelas y en mi caso como asesora técnico pedagógico de educación especial, el visitar a las escuelas, pues nos damos cuenta que muchos de los docentes, no es que todos, pero algunos todavía tienen estas barreras actitudinales en las que ellos lo ven más como un problema. Muchas veces ven el hecho de atender a un alumno con una cierta condición, lo ven como un problema y no lo ven como un reto, como una oportunidad para aprender, porque entre esta diversidad existe algo maravilloso, que es que todos podemos aprender de todos. Y además de aprender, podemos crecer personal y profesionalmente. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un alumno con una discapacidad visual, que nos toca atender un grupo con un alumno con una discapacidad visual, con una alumna que habla una lengua indígena, con un alumno que quizás también presenta una enfermedad crónica degenerativa. Y entonces muchas veces este tipo de diversidad dentro de nuestras aulas, los maestros no lo ven como una oportunidad para crecer, sino más bien como un problema. Y entonces empiezan a estresarse. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Prefiero que mejor lo atienda otra maestra, que ella siempre tiene la actitud o que tiene el conocimiento para atender cierto tipo de alumnos, cuando nosotros deberíamos verlo como una oportunidad. ¿Por qué? Porque el alumno, por ejemplo, con discapacidad visual, nos va a permitir, si él maneja el braille,
pues nos va a permitir que nosotros también nos acerquemos al braille, que conozcamos del braille, del sistema alternativo de comunicación de él. Y entonces esto implica muchísimo crecimiento personal y profesional, tanto del docente como de los compañeros, porque también sus compañeritos empiezan a interesarse, empiezan a aprender juntos, y entonces ahora no solo conocemos, por ejemplo, la escritura para poder comunicarnos, es una oportunidad porque entonces todos empezamos a conocer el braille como también un sistema alternativo de comunicación que nos va a permitir comunicarnos y que nos permite crecer, ¿no? Y nosotros lo vemos. Luego vamos que a los bancos, que compramos medicamento, que vemos algún tipo de letrero en algún lugar público y está en braille. Y entonces es nuestra oportunidad, digo, ¿no? Como para poder aprovechar y decir, ok, bueno, puedo poner en práctica este conocimiento que adquirí de mi alumno, o muchas veces también de los padres de familia. Y bueno, es todo un trayecto en el que nosotros pues vamos aprendiendo de nuestros alumnos, los alumnos van aprendiendo de los propios alumnos y se ponen en juego muchos valores, que también eso es algo muy importante, poner en práctica pues la empatía, la solidaridad, el respeto a la diversidad y sobre todo apreciar también esa diversidad, porque eso es lo que nos hace auténticos a cada uno de nosotros. Entonces, pues, doctora, todavía estamos en el proceso de inclusión, de educación inclusiva, pero bueno, ahí vamos poco a poco. De hecho, a nivel internacional y quienes algunos tendrán ya conocimiento, pues en el 2015 hubo un foro mundial en Corea y en ese foro participaron pues muchísimas personas importantes de la educación. Y uno de los objetivos, que fue el cuarto objetivo de desarrollo sostenible, precisamente habla de la educación inclusiva, de promover una educación inclusiva en todos los países, no solamente aquí en México. A nivel internacional es algo que se desea que se promueva en todos los países. ¿Por qué? Porque hubo voces que de alguna manera expresaron que pues ellos no estaban siendo escuchados, que no estaban siendo atendidos como debería de ser, y entonces estamos en ese proceso. En el caso pues de México hubo varias reformas, tenemos bueno, ya ahorita les platicaré más adelante, pero hubo varias reformas que de alguna manera pretenden este cambio hacia la educación inclusiva. Gracias, doctora. De verdad que es un trabajo muy arduo el que se tiene que realizar y el que se viene realizando con la educación inclusiva. Es impactante porque primeramente y primordialmente es el humanismo que debe de existir con valores, con respeto y ver los derechos de cada ser humano. Adelante, doctor Eduardo. Gracias, doctora. Gracias, doctora Adriana, y gracias, doctora Anaí, por lo que nos está comentando. Hay algo importante que nos está llegando a través de los mensajes, y creo que es importante resaltar, ¿no? El tema de reeducar al docente. Y precisamente iba conectado a una de las preguntas que tenía por hacerles, que es referente a dónde empezamos a trabajar el tema de la inclusión, ¿no? Sobre todo. Porque muchas veces decimos, es que tenemos ahí la política pública, ¿no? La política educativa. Pero al final, quien va a llevar a la práctica esta implementación de una política educativa es el docente, quien está en aula, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es esta parte que nos están comentando de reeducar al docente y no dicen así en el mensaje, y no dejarlo a su suerte? Más que reeducar, yo pensaría que es generar un cambio de actitud primero, porque el hecho de reeducarnos nos permite volver a educarnos con un conocimiento nuevo, pero no así podemos cambiar la actitud del docente. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que en base a mis pocos años de experiencia profesional, hablar de educación inclusiva o promover la educación inclusiva o convencer a alguien de que sí a la educación inclusiva parte de una convicción y no de una obligación. Lamentablemente nosotros en las escuelas, híjole, vemos cada situación en las que al final, aunque existan leyes y aunque tú tengas el argumento y digas, pero este niño merece una educación y así, 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 eso no nos dice mucho en la acción cuando tú al docente dices, bueno, ok, por leyes el niño tiene que estar incluido en la escuela, por leyes maestra usted lo tiene que atender porque si no está infraccionando el artículo 3º constitucional y otras leyes que existen. Pero eso
no es, muchas veces eso no es la solución. Yo me doy cuenta que eso no es la solución, porque mucho de eso, la verdad es que los docentes, ok, sí lo atienden, porque es su obligación, pero no es por convicción, no es porque a ellos les nazca, porque tengan esta parte humana y digan, quiero hacerlo. No es que todos, aclaro, no es que todos, pero son casos reales, o sea, son casos reales donde efectivamente, como dijo la doctora Adri, si no se ha trabajado esta parte humana, lamentablemente los docentes no tienen esta apertura, esta flexibilidad, esta visión de verlo como un crecimiento, de verlo como una oportunidad, de ver que podemos apreciar esa diversidad. No todos tienen esta parte, es un proceso, es un trabajo en el que poco a poco nosotros tratamos de sensibilizar, que esa es una de las acciones. Jamás es dejar de sensibilizar. La sensibilización debe ser permanente para entonces ellos puedan estar abiertos a escuchar, a conocer otras experiencias exitosas, a darse la oportunidad de crecer personal y profesionalmente. Lamentablemente, yo también me doy cuenta que muchos de los profesores que sí dicen sí a la educación inclusiva, un porcentaje de esa población tienen muy de cerca familiares, pues con alguna condición, y esto les hace ser sensibles para poder también atender a otros estudiantes que yo pienso que de manera personal todos deberíamos tener esta parte humana, todos, independientemente de que tengamos o no a alguien muy cercano con alguna condición, porque nosotros igualmente estamos expuestos a que en cualquier momento, por algún accidente que ojalá primero Dios nunca pase o que por alguna situación pudiéramos también tener alguna situación como una discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto de alguna manera no nos permite en su momento a lo mejor ser sensibles, pero gracias a una experiencia, no tanto como a un nivel de conciencia, de análisis, de reflexión que te permita como ser humano visibilizar que tú puedes crecer como persona, como profesionista, que juntos, que esa es una tarea de todos y que no se trata de responsabilizar y decir, es que esa es la tarea del director o esa es la tarea del docente o esa es la tarea. No se trata de eso, se trata de vernos todos como una unidad y decir, este es un trabajo de todos. ¿Cómo podemos darle una educación de excelencia a nuestros estudiantes? Ok, tenemos el maestro de educación física, tenemos la maestra de educación especial, tenemos los docentes o el colegiado de cada una de los grupos, tenemos nuestro personal directivo, o sea, tenemos un conjunto de profesionistas que podemos aportar, aún así sin estar preparados en esta parte. La actitud lo dice todo. Cuando tú tienes actitud, aunque no sepas nada, vas a querer investigar, vas a querer acercarte al otro y preguntarle, ¿cómo puedo hacerle? Vas a querer leer un libro, vas a querer encontrar algo para darle una respuesta a un alumno. Pero cuando tú tienes una actitud negativa y tú te cierras a esta parte y dices, no quiero, y lo veo como un problema, híjole, para mí esa es la parte fundamental, porque aunque yo te trate de reeducar y aunque te trate de esta parte, para mí no sería la opción. Sería más bien tratar de manera muy sutil y poco a poco ir sensibilizando a los maestros para que cada uno en su diferente proceso pueda llegar a abrir los ojos, a despertar y decir sí a la educación inclusiva. Y precisamente, doctora, ahorita que usted mencionaba el tema de la educación inclusiva y al inicio hablaba de la diversidad, ¿no? Eh, y hablamos que entonces, en un inicio, cuando todos los que empezamos a dar clases, yo recuerdo en los primeros momentos, y cuando nos hablaban de educación inclusiva, enseguida nos referíamos a las personas con discapacidad o los alumnos con alguna necesidad especial de aprendizaje, etcétera, ¿no? Pero encasillábamos esta parte de la educación inclusiva aquí, ¿no? Y por ejemplo, en el caso le voy a poner un ejemplo, en Quintana Roo, tenemos, y seguro que en varios estados se lleva de manera diferente, pero aquí tenemos varios niños en comunidades mayas, en donde su dialecto es el maya, ¿no? Cuando por cuestiones de trabajo los padres tienen que salir de su comunidad y parten, ¿no? de esta primaria, ¿no? Dentro de su comunidad, en donde el maestro habla maya, ¿no? La clase se da en esta lengua y sale el alumno de la comunidad y se viene a la ciudad, por ejemplo, ¿no? A la capital.
el docente no está preparado para recibirlo, ¿no? Y aquí vemos esta situación de que no estamos teniendo una educación inclusiva, ¿no? Se escucha muy complejo porque si nos ponemos de esta parte docente, decimos, entonces tengo que prepararme en todos los aspectos, ¿no? Entonces, si un docente hoy viene, maestra Anaí, le dice, por ejemplo, yo le digo, maestra Anaí, pero mire, me tengo que aprender lengua de señas mexicanas, tengo que entender todos los padecimientos posibles que me puedan llegar al aula, ¿no? Aparte tengo que saber la lengua, ¿no? La parte étnica, ¿no? ¿Qué le respondería a un docente, sobre todo usted que es asesora pedagógica y seguramente ha llegado muchos docentes con usted, con esta situación de pronto de queja, decirle, es que a mí me dicen que me tengo que aprender de todo, ¿no? ¿Y en dónde empiezo, no? ¿Y dónde empieza precisamente este docente? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, algo que trato desde mi función como asesora técnico-pedagógico es precisamente partir siempre de tocar esta parte sensible y humana, porque el docente es un ser humano. Entonces, en esas visitas que nosotros realizamos como asesor técnico pedagógico, mucho del trabajo que hace el ATP es la asesoría, pero sobre todo el promover la reflexión y el análisis en los docentes. Esto, a través del tiempo, va generando que el propio docente se dé cuenta de cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son sus fortalezas, y que sobre todo, poco a poco, le nazca ese deseo de poder querer transformarse y mejorar. Tocamos esta parte humana. Yo trabajo mucho con la parte humana porque es la forma que me ha resultado el poder generar cambios en los docentes. La forma incluso en cómo te expresas con ellos, la sutileza en cómo ocupas las palabras, en cómo le haces ver que él tenga una visión distinta y que no lo vea como un estrés, como una obligación, sino más bien como estoy aquí para apoyarte, porque esa es nuestra función también. Estoy aquí para brindarte ese apoyo, no te sientas solo, dime qué es lo que necesitas y junto con el director, con los docentes de grupo, juntos vamos a sacar el trabajo adelante y vamos a crecer juntos. Y yo repito mucho esta parte, ¿no? Como personas personales y aparte como personas profesionales, porque les decía, parte de una base humanista, pero mientras tú no trabajes esta parte humanista, es muy difícil. Así puedan tener aquí a los mejores ponentes, a los mejores libros y las mejores personas expertas en la atención a la inclusión. Mientras el docente no cambie de actitud, tú no puedes hacer nada. Mientras él no está en la disposición de querer aprender, de querer escuchar, de querer cambiar. Por lo tanto, es un trabajo también para nosotros, porque tú tienes que generar que el docente, lo que él veía como un problema, lo empiece a ver como una gran oportunidad, como un crecimiento y que diga, oh, muy bien, sí, entonces quiero apostar a la educación inclusiva, pero es un trabajo humano. Es un trabajo humano, entonces tenemos que ir sensibilizando poco a poco. En cada una de las visitas yo trato siempre de hacer muy amena la visita, que ellos no se sientan estresados, que yo los escuche, porque eso también es una habilidad, el saber escuchar. Muchas veces no sabemos escuchar. Entonces, a medida de que tú escuchas al docente y él te va expresando sus inquietudes, sus necesidades, sus preocupaciones, entonces es la forma en la que tú dices, ok, mira, a partir de todo esto que tú me estás planteando, podemos trabajar juntos de esta manera, podemos implementar esta estrategia, ¿qué te parece? Pero que él se sienta acompañado, que él se sienta acompañado y que él no sienta que es una responsabilidad solo de él, porque la responsabilidad de la educación inclusiva es de todos, desde el momento en el que un padre de familia llega a la escuela y solicita, porque ojo hasta en eso, en México hay varias escuelas que todavía el padre de familia, lamentablemente por el rechazo que le han tenido en varias escuelas y que le han cerrado las puertas, llega a una institución todavía pidiéndole el permiso al director de que por favor reciba a su hijo, cuando no debería de ser de esa manera, cuando sabemos que la educación debe ser para todos, sin importar las características y condiciones, pero desde ahí el padre de familia ya está solicitando que por favor se pueda atender a su hijo. Entonces, ahí todos los papeles en cuestión profesional
todos participan para favorecer la educación inclusiva, desde el director en la atención al padre de familia, igual que todos, ¿no? Señor, siéntese, tome asiento, vamos a platicar, ¿ok? Su alumno presenta o su hijo presenta una condición, platíqueme más acerca de la condición para poder brindarle la mejor atención. Incluso hasta en las escuelas que no cuentan con USAER, que son precisamente las unidades de servicio y atención a la educación regular, que están conformadas por diferentes profesionistas y que precisamente promueven esta parte de la inclusión, pues de alguna manera, aunque no se tenga USAER, el colegiado tiene la obligación de brindar una respuesta a ese alumno. Entonces, parte desde una función del directivo y de ahí, una vez que se acepta el alumno y que ya esté dentro de la escuela como tal, insertado, pues hay que empezar a promover la inclusión, que realmente la docente de grupo o el docente de educación física o el docente de artes, o sea, todos los docentes empiecen a incluir al alumno dentro de las clases. O sea, realmente tomarlo en cuenta para que él pueda aprender y pueda participar. Porque muchas de las veces el alumno solo está insertado, o sea, solo está dentro de la escuela. Una cosa es que esté insertado y otra cosa es que esté incluido. Ya la inclusión es más allá, porque entonces yo trato de darle una respuesta en base a mi actividad lúdica que yo ya tengo considerada para mi grupo. Le tengo que dar también una respuesta a este alumno, considerando sus características, necesidades e intereses. Muchas gracias, Muchas gracias, doctora. qué interesante, de verdad, tema nos está dando el día de hoy, porque hay muchísimas preguntas. Dentro de otra de las preguntas que es muy importante que se la realicemos, porque así mismo nos ha llegado, es ¿cuáles son los objetivos de la educación inclusiva? Realmente que nos explique cuáles son esos objetivos de la educación inclusiva. Bueno, muy buena pregunta. Hablando de una generalidad en cuanto a los objetivos de la educación inclusiva, la educación inclusiva tiene el objetivo principal de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan todos los estudiantes. Y aquí hablamos de un nuevo término que les voy a compartir. Cuando nosotros hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación, hacemos referencia a todas las barreras, como su nombre lo dice, todos los obstáculos que el alumno se está enfrentando en sus diferentes contextos, en su contexto familiar, en su contexto social, en su contexto escolar, y que entonces de alguna manera no permiten que los alumnos puedan aprender y participar. Por eso es que ahora la finalidad o el gran objetivo de la educación inclusiva, más allá de ir directamente a las particularidades del alumno, ahora se enfoca en los contextos. Es decir, qué tanto el contexto familiar está promoviendo esa participación y ese aprendizaje del alumno. Qué tanto el contexto social está promoviendo lo mismo, esa participación y ese aprendizaje. Y también del contexto escolar. Qué tanto el contexto escolar está favoreciendo que el alumno pueda aprender y pueda participar. Cuando el alumno no logra aprender y no logra participar, es porque se está enfrentando a una barrera para el aprendizaje y la participación. Y en términos técnicos, digámoslo así, nosotros aquí en México tenemos un documento rector que es la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, conocida como ENEI. Es un documento creado por la Secretaría de Educación Pública, pero que se trabaja o se conoce a nivel nacional en toda la República Mexicana. Este documento es para toda la educación básica, para todas las escuelas, desde educación preescolar, primaria, secundaria, para todas las de educación básica. Y es un documento que nos guía porque, como su nombre lo dice, Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, de alguna manera eso es lo que promueve a través de sus acciones. Y entonces, dentro de esta estrategia, nos invita a todos los docentes a poder nosotros crear estrategias o implementar acciones inclusivas que permitan eliminar todas estas barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Por qué? Porque es algo muy, muy difícil. Miren, anteriormente, y es algo que les quiero compartir, anteriormente
Nosotros nos enfocábamos, bueno, la mayoría del magisterio, digámoslo así, en solamente observar las particularidades del alumno, es decir, de qué sí es capaz y de qué no es capaz. Todavía lo hacemos, pero ahora hay algo extra, hay un plus, que además de eso, nosotros ahora entonces analizamos sus contextos y entonces vamos a empezar a observar cuáles son esas barreras para el aprendizaje y la participación a las que se está enfrentando el alumno. Y entonces dentro de la ENEI se citan 3 categorías de barreras: las barreras didácticas, las barreras estructurales y las barreras normativas. Y como su nombre lo dice, ¿no? Así de manera muy clara y sencilla, las barreras didácticas, sobre todo, son las que enfrentan los alumnos en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cualquier barrera que enfrente el alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí, por ejemplo, híjole, mueve muchísimo estas barreras porque hay muchos docentes que todavía tienen una metodología muy tradicionalista, que no están abiertos o flexibles para poder implementar nuevas metodologías, nuevas formas de evaluación. Y entonces, aquí incluso el propio docente se vuelve una barrera. ¿Por qué? Porque yo no tengo esta apertura, no tengo este deseo de poder cambiar mi metodología. Y generalmente te comentan, ¿no? A mí siempre me ha funcionado esta metodología por años. ¿Por qué quieres que venga e implemente otra nueva metodología? Pero parte, les decía, parte de esa transformación personal y profesional tiene que ver con un cambio de pensamiento, con un cambio de visión, con implementar nuevas estrategias, porque aparte los niños de ahora no son los mismos de hace 20 años. Entonces, por lo tanto, vamos evolucionando y vamos requiriendo también implementar nuevas estrategias diversificadas que den una respuesta a nuestros estudiantes. Entonces, estas barreras didácticas de alguna manera, híjole, las encontramos, yo creo que me atrevo a decir que en todas las escuelas, generalmente, ¿no? O sea, no falta el docente que te diga, híjole, es que no quiero evaluar de esa manera, o por qué tengo que evaluar de forma diversificada, no sé. Entonces, a eso nos referimos con las barreras didácticas. Ya las barreras estructurales, como su nombre lo dice, son propias de la cuestión de infraestructura, muchas veces, ¿no? La accesibilidad, el que a lo mejor no se encuentre con una rampa, con un barandal, con un letrero en lengua de señas mexicana, en braille, no lo sé, y que de alguna manera no permita a los alumnos esa accesibilidad a la escuela. Pero ahí también entra la cuestión actitudinal. Cuando nosotros discriminamos y rechazamos a ciertos alumnos, pues también, por supuesto que ahí se encuentra también incluido este tipo de barreras estructurales. Y finalmente ya las normativas, como su nombre lo dice. Y eso es algo bien interesante. Como yo les comentaba, ¿no? Ahorita no voy a hablar de la historia, pero de algo muy general, o sea, a través del tiempo y a través del tiempo atrás, nosotros nos damos cuenta que empezaron a existir leyes a favor de ciertas personas con ciertas condiciones. Pero esas leyes no deberían haber existido nunca. Ojo, nunca. Porque al final, si siempre nos hubiéramos basado en la esencia humana, o sea, simplemente es que todos somos diferentes, todos somos diversos. O sea, todos brillamos, yo siempre digo, de diferente forma y de diferente manera. Y si nosotros lo viéramos siempre así, podríamos aprender uno del otro. Pero como empezamos a ver lo que entre comillas es normal y en lo que entre comillas no es normal, entonces empezamos a crear leyes porque las mismas personas dicen, no, es que ella no tiene derecho a esto, pero ¿por qué no? Ah, pues porque tiene esto. Y cuando nosotros mismos seres humanos hemos dicho eso, pero la esencia, si nos vamos a la esencia, no debería existir nada de esto. Ni siquiera leyes a favor de personas, por ejemplo, que hablan lenguas indígenas o a favor de personas que, no sé, que enfrentan enfermedades crónicas degenerativas o a favor de personas con una discapacidad. O sea, no deberían existir, pero lamentablemente sí existen. ¿Por qué? Porque han sido segregadas, porque han sido discriminadas. Entonces, pues todo esto que les platico hace un poco de referencia precisamente a este tipo de barreras. Entonces, la inclusión educativa tiene un propósito principal, que es eliminar todo este tipo de barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan todos nuestros estudiantes. Muchas gracias, doctora Anaí. Sin duda nos estamos llevando muchos conocimientos. Y hace un momento hablaba usted de la nueva escuela mexicana. Hay personas que nos escuchan que no son de México, que nos escuchan desde Colombia, desde Perú, tenemos personas desde Ecuador. Y bien,
hoy en México, algo que los maestros están hablando constantemente unos años para atrás, sobre todo en esta semana que arrancamos el ciclo escolar, el nuevo ciclo escolar, el tema de la nueva escuela mexicana se está escuchando cada vez más fuerte, ¿no? ¿Qué nos pide la nueva escuela mexicana respecto al tema de la inclusión? Híjole, pues yo creo que es la base fundamental, de verdad que es la base fundamental. Hablando de la nueva escuela mexicana, híjole, tenemos por una parte los 7 ejes articuladores y el primer eje articulador precisamente es la inclusión. Y hablar de un eje articulador, como su nombre lo dice, permite articular todos los contenidos y todos los PDA, en este caso los procesos de desarrollo de aprendizaje, que se manejan en los programas sintéticos. Por lo tanto, este eje articulador se visibiliza ya en la estructura de cada uno de los programas sintéticos, porque en cada contenido y en cada PDA nosotros notamos cómo se le da ya ese sentido de la inclusión, cómo la inclusión ya tiene que promoverse dentro de las instituciones educativas a través de diferentes acciones, por una parte. Por otra parte, el docente es quien tendrá que de alguna manera promover acciones, actividades que promuevan en la parte práctica, esta cuestión de la inclusión. Y esto genera, yo les digo siempre a los docentes, esto genera no solamente el hecho de conocer toda la parte o la línea estructural de la nueva escuela mexicana. O sea, esto implica una transformación personal. ¿Por qué? Porque es un trabajo personal. El hecho de que yo aplique o genere acciones inclusivas dentro de mi aula, primero tiene que ver con un trabajo personal, que realmente entonces yo quiera promover a través de mi actuar toda esta parte de la inclusión, porque la inclusión no solamente es hablarla, hay que ser congruente. Cuando hablas de inclusión, tú lo tienes que promover con tu persona y con todas las personas que te rodean, con los profesores, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con todos tienes que promover la inclusión, porque hablamos de inclusión y de verdad se habla tanto de la educación inclusiva, pero creo que una de las labores principales es generar realmente una transformación en nosotros, personal, que te haga analizar y reflexionar si realmente yo soy una persona inclusiva. Preguntémonos, de verdad, o sea, pregúntense en este momento si realmente nosotros estamos siendo inclusivos en todos los contextos, en mi contexto familiar, en mi contexto profesional, en mi contexto social. O sea, ¿realmente soy una persona inclusiva? Empecemos por ahí. Porque como yo, docente, voy a generar acciones inclusivas con la nueva escuela mexicana, hablando del primer eje articulador, si a lo mejor yo como docente no soy inclusivo y entonces el director nos dice, vamos a hacer una actividad, compañeros. Ah, no, pero yo no me voy a juntar con ese compañero, yo no voy a trabajar con él, porque esas actitudes son tristes, pero se presentan en algunas ocasiones dentro de las instituciones. Y entonces dices, híjole, ¿cómo vamos a promover la inclusión si primero es un trabajo personal para que entonces la persona sea inclusiva y posterior a ello, con su actuar y su congruencia, pueda entonces generar actividades inclusivas con sus estudiantes, porque los niños observan, ustedes saben, ¿no? Todo lo imitan. Entonces, si ven que el docente no es inclusivo, pues ellos tampoco lo van a hacer. Entonces, empecemos por nosotros, por generar un cambio en nosotros mismos. Muchas gracias, doctora. Qué interesantes respuestas, porque realmente no sabemos mucho de este gran tema. Y algo muy importante que quiero preguntarle es cómo trabajar de forma inclusiva en el aula. ¿Cómo? Ahora sí bien, cómo trabajar esa forma, ¿no? Inclusiva dentro del aula. Bueno, hay muchas formas de trabajar la educación inclusiva dentro del aula. Una de las formas es precisamente una acción que se propone, como ya les comentaba hace un momento, en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, conocida como ENEI. En este documento proponen varias acciones para promover en las instituciones educativas la educación inclusiva. Y una de las acciones es precisamente implementar el diseño universal para el aprendizaje. Y les voy a compartir un poquito acerca de qué es el diseño universal para el aprendizaje, conocido como DUA.
Muchos autores, depende del autor, muchos lo manejan como un enfoque, muchos lo manejan como una estrategia diversificada, muchos otros como marco, pero bueno, aquí lo importante es que podamos compartir a qué hace referencia el DUA. El DUA, si a mí me preguntaran cómo lo describiría en cuanto a concepto, yo diría que de alguna manera es una estrategia diversificada, que el docente o cualquier docente, independientemente del nivel educativo en el que se encuentre, sea educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, ojo, DUA es aplicable en todos los niveles educativos. El diseño universal para el aprendizaje, como su nombre lo dice, está creado para que el docente pueda tener una visión abierta a la diversidad. Es decir, cuando nosotros creamos una actividad que tú dices, ok, voy a implementar esta acción dentro de mi aula, pero yo tengo que lograr que con esta acción todos mis alumnos, todos, el que habla una lengua indígena, el que habla un idioma, el que presenta una discapacidad, el que está enfermo, o sea, todos logren acceder a esta actividad. Para que todos logren acceder, nosotros como docentes tenemos que implementar diferentes estrategias. Hacemos uso de muchísimas cosas, de herramientas, de metodologías, pero DUA, el diseño universal para el aprendizaje, a través de 3 principios, y que DUA está basado en las neurociencias, porque tiene todo un sustento, ya ha estudiado, esos expertos que crearon DUA, ya han estudiado cómo funciona el cerebro, cómo el alumno puede estar motivado para el aprendizaje, cómo le puedes presentar todo ese material que tú quieres o esa actividad a través de múltiples formas que llamen su atención y que él pueda acceder a ellas. Y entonces, precisamente el docente lo que hace es con DUA, es tener una actividad que yo ya tenía planteada, pero aplica 3 principios. 3 principios que entonces nos promueven, ojo, 1, a lo que es estimular todas sus redes neuronales afectivas, que es lo más importante. Sabemos que un alumno no puede aprender si realmente no hay un interés en ello, que no esté motivado, que no esté feliz, que no esté contento y que diga, yo quiero aprender eso, quiero ir a mi salón de clases con mi maestra porque me encanta cómo da las clases, me fascinan. Si no existe esa motivación, por más que el docente haga e implemente muchas actividades, el alumno no va a poder acceder y tener esa atención y ese aprendizaje significativo. Por lo tanto, DUA trabaja en un primer principio, que es múltiples formas para implicar al alumno en su aprendizaje. Y entonces tiene que ver con aplicar, ahorita no me voy a dar la tarea de explicar tanto, pero de manera muy general, tiene que aplicar algunas pautas, le llama DUA, y entonces esas pautas las puede jugar dentro de sus actividades para que el alumno esté motivado. Y entonces diga, yo quiero aprender, me encantan esas clases, quiero saber qué voy a aprender el día de hoy. Entonces, eso es algo que debe de aplicar el docente para entonces promover ese interés, esa motivación de los estudiantes. Después hay otro principio, que es el segundo, que nos habla de múltiples formas de presentar esa información. Y entonces el docente no solamente se limita a veces nosotros nos limitamos y solamente presentamos la actividad de una manera, a lo mejor solamente auditiva, pero es importante generar múltiples formas de cómo vas a presentar esa información, porque sabemos que hay alumnos que tienen, o todos tenemos diferentes canales de aprendizaje. Entonces, tienes que promover y jugar para que entonces tú lo presentes tu actividad, pero digas, ok, también va a ser visual, también va a ser auditiva, también va a ser kinestésica, también va a ser gustativa, también va a ser olfativa, o sea, los alumnos van a poder experimentar ese aprendizaje con todos sus sentidos. Y eso le da un sentido más importante y más relevante, porque entonces los alumnos o las actividades empiezan a ser lúdicas, realmente dinámicas. Y muchas veces nos olvidamos de eso y nos vamos con lo más simple, el cuaderno y el libro, el cuaderno y el libro. Y los niños ya están bostezando, ya tienen sueño, o sea, ya se aburrieron, no quieren eso, ellos quieren jugar, divertirse y aprender. Entonces, bueno, y ya el último, que es el tercer principio, múltiples formas para procesar la información, que es la cuestión de procedimental. Por lo tanto, aquí los alumnos tendrán que aplicar o incluirse a esas actividades de manera que pongan en juego toda esta parte del procedimiento, porque el alumno, ustedes bien lo saben, para poder aprender necesita ponerlo en práctica. Entonces, son 3 principios que ahorita les platiqué muy de manera general, no me fui tanto a los términos,
pero que DUA, doctora Adri, puede ser una gran estrategia diversificada que los docentes pueden implementar y que se sitúa o que nos lo cita en un documento a nivel nacional que es la ENEI. Entonces, aquí sería nuestra tarea de nosotros investigar, prepararnos para conocer DUA y para poder implementarlo en nuestras aulas. Sería una de las estrategias. Hay muchísimas, hay infinidad de estrategias. Hay otro libro que seguramente muchos profesores conocerán, que es El aula diversificada, es de Carolán. Esa autora también trabaja muchas estrategias en ese libro de cómo promover o diversificar la forma de enseñanza para que todos los alumnos puedan acceder, independientemente de que hablen una lengua indígena, independientemente de que hablen un idioma, de que vengan de otro país, porque muchas veces pasa eso, o sea, independientemente de la diversidad que tengamos, poder aplicar esas estrategias. Muchas gracias, doctora Anaí. Ya estamos por concluir y yo quisiera hacerle una pregunta. En todo este tiempo que ha luchado, trabajado, acompañado a varios docentes en el tema de la educación inclusiva, ¿qué ha sido lo más difícil? Honestamente, lo más difícil es trabajar la parte actitudinal. Lo más difícil, algo que he enfrentado. Porque si bien yo siempre he pensado, ¿no? Y digo, ok, tuvimos todos una formación, nos dieron ciertos conocimientos, pero eso no es nada comparado cuando, por ejemplo, un docente, en el caso de una servidora, está a favor de la educación inclusiva y que hay pues entre diferentes instituciones docentes que no están a favor de la educación inclusiva, ¿cómo entonces tú generas ese cambio y esa transformación en ellos? Esa es la parte más difícil, pero es la parte medular, porque si tú no lo haces, así tú estés dando cursos, capacitaciones y tengas aquí las mil maravillas, no vas a generar ningún cambio. Entonces, yo me doy cuenta y descubro que tengo que trabajar mucho esta parte humana, que no me formaron, o sea, el perfil que yo tengo como licenciada en educación especial, no, o sea, vimos más la parte como de, ok, estrategias, metodologías, formas de evaluación, pero cuando hubo en la formación, por ejemplo, algo que te hablara de cómo convences al docente para que esté a favor de la educación inclusiva. Ese es el principal reto, que tú con tus habilidades, con tus competencias, con tu sutileza y pongas en juego todas tus herramientas para que entonces tú digas, ok, inicié el año vamos a suponer, con 10 docentes en una institución. De esos 10 docentes, solamente 2 están a favor de la educación inclusiva. El resto, 8 no están a favor. Entonces, tu reto es que esos 8 puedan estar a favor de la educación inclusiva, pero no tampoco es algo que se trabaje de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces tú dices, ok, mi reto es por lo menos en este ciclo escolar generar una transformación al menos en 2, que otros 2 estén a favor. ¿Y cómo lo vas haciendo? Pues vamos poniendo en práctica diferentes estrategias. De repente, lo que hacemos nosotros es apoyarnos mucho de los que sí están a favor para que los demás observen y se den cuenta que la inclusión sí es posible. Sí es posible. Cuando tienes la actitud, cuando tienes el deseo, cuando estás motivado, cuando quieres cambiar y mejorar y crecer. Y yo me doy cuenta que muchos profesores que han trabajado mucho su parte humana, su parte personal, son quienes sí están a favor, pero todavía todos están en un proceso distinto. Hay otros que todavía no tanto y que dices, híjole, tengo que seguir trabajando con ellos para ir generando esa transformación, ese análisis, esa reflexión. Entonces, la principal barrera a la que nos enfrentamos precisamente es la cuestión actitudinal, que el docente no lo desee. Definitivamente no estoy a favor de, y a veces no solo son los docentes, a veces también son los padres de familia por el desconocimiento, por lo que sea, no estoy a favor de que mi hijo conviva, fíjense, de que mi hijo conviva con un alumno con X situación. Entonces son muchas situaciones que de repente son sorprendentes. Yo me sorprendo y digo, ¿es en serio? ¿Es en serio esto? Pero les digo, es mucho promover y trabajar la parte humana. Muchas gracias, doctora. Y sin duda, en el tema de la educación inclusiva, usted lo decía, ¿no? Haciendo un resumen, el tema de la actitud del docente. Porque al final es lo que podemos manejar, ¿no? A veces decimos, es que en la casa ya vienen así, etcétera, ¿no?
pero yo creo que donde podemos empezar, como usted lo dijo, es en cambiar nuestra actitud, más allá de tomar, los cursos son importantes, vamos a decirlo. En los cursos, tomar capacitación sí es importante, pero si no tenemos la intención de tener un cambio a través de lo que nos den en los cursos o en las capacitaciones, nunca se va a llevar a la práctica, ¿no? Dentro de esta parte de la educación inclusiva. Entonces, hay mucho que trabajar. Seguramente muchos de los docentes, las personas que nos estuvieron siguiendo a través de esta transmisión y que nos están escuchando y viendo, se van a llevar ahí algunos pasos a seguir, algún camino donde podemos iniciar para que dentro de nuestra aula podamos hacer un cambio dentro de la educación inclusiva. Eh, Agradeciéndole, doctora Anaí, estoy muy contento que nos haya aceptado este día, estar con nosotros. También agradezco a la doctora Adriana Matadamas, desde el estado de Oaxaca, que nos haya acompañado en esta transmisión como conductora invitada. Doctora Anaí, ¿dónde la podemos seguir? ¿Cómo la contactamos? ¿Cómo sabemos más de usted? Bueno, pues en mi página de Facebook me encuentran como Anaí Nieto Hernández. A través de WhatsApp, pues, mi número es 233-152-1015. Actualmente, además de desempeñarme como ATP y como bien lo comentaba, doctor, pues doy algunas conferencias, cursos y talleres. Entonces, pues quien guste seguirse capacitando, seguirse transformando en esta parte personal y profesional, pues con todo gusto, un placer trabajar con todos ustedes. Igual, muchas gracias, doctora Anaí. Igual, doctora Adriana Matadamas también tiene ahí un proyecto donde la pueden seguir, si gusta compartir en dónde podemos conocer más de usted y su trabajo. Gracias, doctor. Mi página en Facebook es doctora Adriana Matadamas, conferencista internacional y escritora, con el grupo Vuela y el chat de Poder Hablar en Público. Mi teléfono 271-136-7395 para poder ponerse en contacto conmigo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Entonces, agradezco a la doctora Anaí Nieto que nos haya acompañado, doctora Adriana Matadamas, y agradezco también a cada una de las personas que nos escucharon y vieron a través del Facebook Live y a través de Spotify. Nos van a estar escuchando y ya nos van a estar escuchando mucho más. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Forum Grupo Asesores Educativos en Facebook, y también ya estamos en Instagram como Forum GEDU, así nos pueden encontrar. Y así que esto es todo por este episodio número 2 de nuestro podcast y nos escuchamos en un próximo capítulo. Hasta luego.